paz. El texto bíblico es Hechos capítulo 17, versículos 16 hasta el 34. Hechos capítulo 17, versículos 16 hasta el 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él, y algunos decían: ¿qué querrá decir ese charlatán? Y otros: parece ser predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Tomándolo, pues lo condujeron al Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina que enseñas? Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden. Queremos saber, pues, qué significa esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir o en oír novedades. Pablo entonces, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios desconocido. El que adoráis, pues a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna. Pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de hombres, de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello, cuando lo resucitó de entre los muertos. Pero cuando oyeron resurrección de muertos, unos se burlaban y otros dijeron: ya te oiremos acerca de eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos. No obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer de nombre Dámaris, y otros con ellos. Me gustaría hablaros sobre anunciando el Evangelio en Europa. Ya empezamos a estudiar ese texto bíblico algunos domingos pasados, y nosotros podemos perceber aquí, en ese capítulo 17, que Pablo, Silas y Timoteo tenían un proyecto, y era un proyecto misionero, naturalmente. Era el tercer viaje misionero. Y en ese tercer viaje misionero, ellos estaban preparados para ir a Turquía, a Asia Menor. Pero el Espíritu de Dios les hizo que cambiara el rumbo y la ruta del viaje. Entonces se le apareció un hombre diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces ellos entendieron y creyeron que esa era una orientación de Dios, así que cambiaron la ruta del viaje. Y en vez de ir a
Turquía se marcharon hacia Europa. Y es justamente en el capítulo 16, con la conversión de Lidia en Filipos, con la conversión del carcelero de Filipos, y también con la presentación del Evangelio a una muchacha que estaba poseída, pero el Evangelio fue presentado a esa muchacha de una manera muy particular, porque ha sido una liberación tal y cual. Pero entonces ahí, en esas tres personas fueron las primeras que recibieron el Evangelio en Europa. Nosotros ya pasamos muchos siglos desde que Pablo predicó el Evangelio en Europa. Y la Europa de hoy, obviamente, ya no es la misma Europa de hace 21 siglos atrás. La Europa de hoy se perdió. La Europa de hoy se desvió casi que totalmente de la ruta trazada por los primeros cristianos. La Europa de hoy, que ha sido la cuna de la Reforma Protestante, de la escuela dominical, de la formación de las sociedades bíblicas, ya hoy casi nada se parece a esa Europa que ha sido una bendición de Dios para todo el planeta. Hoy vemos en Europa el predominio del ateísmo totalmente irracional, vemos el aumento del hedonismo, del materialismo, del egocentrismo, y todas esas cosas están como una niebla sobre Europa. Las grandes ciudades de Europa, y Barcelona obviamente está incluida aquí, son hoy excesivamente consumistas. Es decir, el mensaje que recibimos, el mensaje que la gente recibe día tras día es: cuanto más tienes, mejor eres. Cuanto más tienes, mejor persona serás. Entonces es una sociedad extremadamente o excesivamente consumista. Hay que consumir, hay que comprar, hay que tener, hay que endeudarse, porque el mensaje es: cuanto más tienes, mejor serás. Las grandes ciudades de Europa de hoy son extremadamente hedonistas, es decir, el placer es el único sentido que encuentra la gente para vivir. Es una sociedad excesivamente hedonista. Entonces, ahora mismo dicen: no importa si amas a un hombre o a una mujer, lo que importa es que estés amando a alguien. Eso es puro hedonismo, eso es puro tener el placer por encima de toda regla, de toda orientación de Dios. Y también veo que esas sociedades son basadas en la estética. Entonces, el cuerpo ha sido ahora mismo idolatrado. El cuerpo es idolatrado. La gente frecuenta el gimnasio, la gente hace mucho ejercicio y muchos dicen: no, es que quiero una vida mejor. A veces es mentira. Es que ahora mismo, como ya no hay preocupación espiritual alguna, que ya no hay más sentido para la gente buscar a Dios, entonces la gente está creando en su propio cuerpo otro ídolo y lo están adorando. Y la gente entonces busca pues tener el cuerpo perfecto, y eso no es simplemente para tener una mejor calidad de vida. En el domingo anterior, estudiando ese mismo texto bíblico, nos dimos cuenta de que hay que anunciar el Evangelio en Europa, así como hizo Pablo aquí en Hechos 17, y tenemos que seguir anunciando el mismo Evangelio. Y es imprescindible que anunciemos a Dios como Creador. Pablo lo hizo aquí de manera maravillosa, diciendo que Dios además de ser real, no es un Dios filosófico, es un Dios creador, es un Dios de providencia. Hay que denunciar la idolatría de una sociedad desarrollada, porque la sociedad desarrollada están plagadas de idolatría, y eso está claro aquí en el versículo 27 hasta el 29, pero quiero seguir hoy leyendo los versículos 30 y 31, donde está escrito: pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar la humanidad,
com justicia por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos, para predicar el evangelio en Europa ou em toda outra parte do mundo que seja. Há que anunciar a necessidade de arrependimento em Jesucristo. Sem esse ponto, o evangelho não é evangelho. Sem esse ponto, pode ser uma mensagem de autoajuda e de humanismo, pero não é evangelho. Porque se nos demos conta nos versículos anteriores, há por lo menos duas escolas filosóficas que estão escutando a predicação do Evangelho. Quais são as escolas filosóficas? São os epicúreos. Como são os epicúreos? Os epicúreos são ateus, são materialistas e são estes que dizem: lo que há é que temos que disfrutar. ¿Habéis escuchado ou leído já esta expressão carpe diem? Pues essa expressão é exatamente lo que ensina o hedonismo. Carpe diem significa aprovecha el hoy, aprovecha com todo lo que puedes el hoy, porque el mañana ya não há que pensar en el mañana. Então, esse é o hedonismo que está llenando nuestras sociedades actualmente. Então, essa gente já está aí escutando ao apóstolo Pablo. E a outra escola filosófica, quem são? São os estoicos. Os estoicos são panteístas. Os estoicos são politeístas. É decir, os estoicos, a Bíblia diz assim: el Senhor criou os céus e a terra. Pero os estoicos diziam: el mundo é el Senhor. É decir, são panteístas, não? Não há separação entre Deus e el mundo e Deus. Todo é o mesmo. E estão aí mesclados e perdidos nessa teologia, nessa filosofia. Pero para toda essa gente, o apóstolo Pablo disse que agora, no versículo 30, Deus manda a todos os homens, a los estoicos, a los epicúreos, a los europeus, a los sudamericanos, a quien sea que se arrepienta. E no versículo 31 ele nos dá muito mais detalhes. Diz: porquanto Deus ha establecido dia en el qual va a juzgar a humanidade com justiça, por meio del varón que designou, presentando a todos garantia de ele, quando lo ressuscitou de entre los muertos. Que é arrependimento? En el griego é a palavra metanoia. Que é a metanoia? A metanoia, dijo Juan Calvino, para mim é uma das melhores explicações sobre arrependimento. Ele disse: é que temos que volver atrás, correr o caminho recto e dedicar-se a reflejar esse verdadeiro arrependimento. Então, o Evangelho consiste imprescindiblemente em arrepentir-se por meio de Jesucristo, volver hacia atrás, hacer uma mirada sincera a nosso coração e dizer: eu he pecado contra Deus, he metido la pata e agora necessito arreglo. Hermanos, esse mensagem não é um mensagem dizendo que as pessoas necessitam análises. Não é uma mensagem dizendo que as pessoas têm alguns problemilhas psicológicos. Não. Essa mensagem é: Deus é nosso Criador e hemos pecado contra Ele, e haverá dia de rendição de contas. E todos nós compareceremos aí nesse dia. Apocalipse lo llama el juicio del gran trono blanco. Todos nós compareceremos aí. Então vamos entender algo. Primeiro, as malas notícias. Quais são as malas notícias? Deus é nosso Criador e hemos pecado contra Ele. E as boas notícias, quais são? Jesus morreu e ressuscitou para que pecadores sejam perdonados mediante a fé e arrependimento em Ele. O repito, as malas notícias:
Dios es nuestro creador y hemos pecado contra Él. Y las buenas noticias: Jesús murió y resucitó para que pecadores sean perdonados mediante la fe y el arrepentimiento en Él. Ahora, por ejemplo, ¿tú crees que los atenienses tienen que arrepentirse de qué? Porque Pablo les dijo: Dios está ordenando que se arrepientan. Entonces, ¿de qué los atenienses tienen que arrepentirse? ¿Sabe de qué? De intentar ser su propio Dios, de crear un Dios a su imagen y semejanza, de hacer una escultura, una obra de arte y decir: ese es mi Dios, ese es mi ídolo, ese es mi Salvador. Entonces, esa gente que está plagada en la idolatría, ahora mismo reciben ese mensaje diciendo: tenemos que echar eso en la basura, tenemos que olvidar estas imágenes y tenemos que arrodillarnos delante del único que nos garantiza un pase saludable, bueno en el día del juicio. ¿Quién es? Jesucristo, Jesús el Mesías. Entonces, vamos a entender aquí que especialmente en el Antiguo Testamento siempre está presente el mensaje de que Dios un día va a exigir rendición de cuentas. ¿Has leído eso ya en su Biblia, no? Eso ya es algo muy claro, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, el Salmo 9, versículo 7 dice: pero Yahvé permanece para siempre, Él ha establecido su trono para el juicio. El Salmo 96, versículo 13 dice: delante de Yahvé, Él viene, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con fidelidad. Ese es el Salmo 96, versículo 13. Entonces, vamos a seguir aquí la secuencia. Dios nos va a exigir rendición de cuentas. Primer punto. Segundo punto: todos compareceremos a esa rendición de cuenta. La Biblia llama ese día de Día del Señor, Día del Juicio. El profeta Amós dice que en ese día será un día de tinieblas, sin luz alguna, porque será como huir de un león y chocarse con un oso. Será como entrar en una casa y ser mordido o picado por una serpiente. Ese día, amados hermanos, será el día en que Dios derramará su ira contra todo el impío. Será el día de la calamidad, el holocausto supremo, la hora más triste de la historia de la humanidad. Y a veces, a menudo, nos olvidamos de esa verdad. Os leio rapidamente dos textos bíblicos. Apocalipse capítulo 9 dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y Apocalipsis capítulo 6 dice: el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Quién podrá sostenerse? Eso no es cuento de hadas, eso es la palabra de Dios. Ahora, el tercer y último punto de ese día del juicio: precisamos comparecer en seguridad a ese día. ¿Y cómo lo compareceremos en seguridad en ese día? Pues dice exactamente el versículo 31, que Dios va a establecer, que Dios ha establecido ese día para juzgar el mundo. ¿Por medio de quién? Está ahí en su Biblia: por medio del varón que designó, resucitándolo de entre los muertos. ¿Quién es este varón? Jesucristo. Entonces, hermanos, la fe en Jesús es el único medio seguro de comparecer a ese día en seguridad. Salvación significa ser librado de la ira divina que vendrá sobre el mundo rebelde.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los epicúreos: no hay eternidad, no hay juicio, solo hay el placer. Y el mensaje del Evangelio es: sí, hay día del juicio. Tus hechos causarán responsabilidades. A los estoicos: no, el mundo y Dios es lo mismo y tal. No, hay Dios y Él va a juzgar la tierra por medio de Jesucristo. Pues solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías, dice Pablo a Timoteo. Ahora, si bajamos un poco y volvemos a España, ¿has visto ya la imagen común, corriente de Jesús que hay en España? Hay dos extremos sobre la imagen de Jesús corriente en España. El primer extremo es que Jesús es recordado como un niño, como un bebé. ¡Ay, qué tierno! En el pesebre, rodeado de las terneras, de las ovejas, de los pastores. Eso ya es una incoherencia, ¿no? Porque los magos, por ejemplo, no encontraron a Jesús en el pesebre, pero bueno, ese ya es otro asunto. Entonces Jesús es enseñado así, como un bebé. ¡Ay, qué tierno! Y el otro extremo, Jesús como muerto, con la corona de espinhos, desangrando, con cara de dolor y sufrimiento. Ese es el Cristo español. Ese es el Cristo español que nos han vendido siglo tras siglo. Pero no hay en ese Cristo español muestra de su poder, de su gloria, de su majestad, de su honra, de su dominio, de su potestad. La palabra del Señor dice que Jesús es el nombre que está por encima de todo nombre, y que un día, en ese día del juicio, todos se arrodillarán y toda boca dirá: Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces no creas en el Cristo español, no creas en el Cristo sudamericano, crea en el Cristo de las Escrituras, que es el único que puede, mediante la fe en Él, librarnos de la ira de Dios. El escritor cristiano Pedro Gelabert, español, dijo: en este país nuestro, Jesús ha sido el grande ignorado. España ha sido enseñada a tener una imagen de Cristo que no es la del vencedor, del que va a volver. Hay que tener arrepentimiento en Jesucristo. Ese es un mensaje fundamental del Evangelio de Dios. Pero también, ya terminamos aquí, los versículos 32 y 34. Los leo otra vez. El 32 hasta el 34. Pero cuando oyeron resurrección de muertos, unos se burlaban y otros dijeron: ya te oiremos acerca de eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos. No obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer de nombre Dámaris, y otros con ellos. Predicar el Evangelio en Europa significa anunciar la necesidad de arrepentimiento y esperar distintas o diferentes reacciones al Evangelio. Esperar distintas reacciones. Entonces vamos a analizar aquí. A mí me gusta la expresión de C.S. Lewis, quien dijo que es imposible tener neutralidad delante de Jesús. O creemos que Jesús es Dios, o creemos que Jesús es un lunático, o creemos que Jesús es un mentiroso, el propio diablo. Es imposible neutralidad delante de Jesús. Y así pasó aquí en Atenas del siglo I. La gente escuchó el mensaje, entonces hubo distintas reacciones. Vamos a ellas. Versículo 32. Pero cuando oyeron resurrección de muertos, unos se burlaban. Pues está ahí la primera reacción. ¿Cuál es la primera reacción? Burla.
¿Qué quiere decir ese charlatán aquí? Esse homem nos vem dizer de ressurreição de muertos, nos vem dizer de um crucificado em Jerusalém, crucificado em vergüenza em Jerusalém. Agora diz que esse mesmo crucificado é o Salvador. Vamos entender algo aqui. Pablo está falando a los griegos, e a cosmovisión griega dice: el cuerpo es malo, el alma es buena. Ellos no admiten la resurrección del cuerpo, porque dicen que el cuerpo es malo, es sucio. Entonces, ese mensaje de resurrección les chocó frontalmente con su cosmovisión dominante. Ellos creían, por ejemplo, en la reencarnación, en la resurrección no, y hay diferencia, ¿no? No voy a explicar aquí cuáles son las diferencias, porque sé que lo sabemos. Entonces, ellos dijeron: pues, ¿qué quiere decir ese hombre? Entonces, ¿cuál ha sido la primera reacción? Burlar, mofarse, hacer, es decir, rechazar el Evangelio de Jesús. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. Eso me enseña mucho, porque no hubo negociación con la cultura local. Atenas. Si el Evangelio, hermanos, escandaliza la creencia de los que escuchan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos un poco el Evangelio para que esté más apetecible? ¿Cambiamos algunos puntos para que la gente no sonría cuando les prediquemos el Evangelio? No. Se predica el Evangelio tal y cual. Si el Evangelio confronta la creencia de los que escuchan, el problema será de los que escuchan, no será del Evangelio. El Evangelio no tiene que ser cambiado. Pues es lo que pasó aquí. Pablo sabía que estaba hablando a los griegos, pero no omitió la resurrección de Jesucristo, sabiendo que eso iba a producir ese rechazo. Entonces yo veo ahora mismo con mucho dolor, con mucho pesar, las iglesias evangélicas en Europa, las pocas que hay, se están cambiando el Evangelio, ¿verdad? Están suavizando el Evangelio, están predicando un mensaje sin necesidad de arrepentimiento, sin el morir en Cristo, para que la cultura y la gente pues venga a la iglesia. Qué lamentable el tiempo en el que vivimos. Entonces, esa es la primera reacción al Evangelio. Ahora, yo estaba mirando otro día ahí, internet, y me doy cuenta de que esa burla sigue totalmente vigente al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en Ginebra, hace pocos días, hay el Muro de la Reforma. Están ahí las estatuas, que no están las estatuas ahí como estaban las estatuas aquí en Atenas, ¿no? Es bueno que se lo diga. Entonces están las estatuas ahí como un homenaje a Farel, John Knox, Juan Calvino y Teodoro Bessa, los reformadores. Están ahí, está ahí, el Muro de la Reforma. Pues ¿saben qué hicieron en el Muro de la Reforma? Y voy a decir lo que hicieron y no entro en detalles. Pues pintaron a estos cuatro, el monumento ha sido vandalizado. Pintaron los colores del arco iris en los reformadores, en las estatuas de los reformadores. No voy a entrar en detalles, no, pero ya sabéis quién ha sido el responsable por eso, naturalmente, ¿no? Supongo yo. Entonces, ¿cuál es la reacción que debemos esperar incluso cuando predicamos el Evangelio? Esa burla. Decir, no queremos ese mensaje, no queremos ese Evangelio, queremos ser nuestro Dios, nuestro propio Dios, queremos tener nuestras propias leyes, queremos vivir como se nos da la gana. Hermanos, esa es una reacción, infelizmente tenemos que esperarla. Vale, pues vamos a seguir aquí, el versículo 32 aún. Y otros dijeron, ¿qué dijeron ahí? Ya te oiremos acerca de eso en otra ocasión. Si la primera reacción ha sido burla, la segunda ha sido irrelevancia. ¿Por qué irrelevancia? Porque ellos dijeron, vamos a ver, esse mensaje suyo me parece que hay algo interesante ahí, pero bueno, perdona porque mi esposa me está llamando
Perdão porque tenho que ir ao mercado. Outro dia já, pues seguimos falando sobre isso. É um mensagem assim, recebido com uma certa irrelevância, não? Como se fosse algo em que se pudesse posponer, sem problema nenhum. Agora, quando eu leio essa reação, sabe, del texto bíblico, o texto bíblico del qual me recuerdo, Hebreus capítulo 3, onde diz assim: Hoy, quando escuchéis a voz de Deus, não endurezcáis vuestros corazones. Quando? Hoy. Não juegues com tu eternidade. Porque se tu crees que o Evangelho tem algo de importante, pero que todavía tu quieres seguir posponiendo um compromisso com ele, ten em conta, hermano mío, que amanhã não podemos imaginar como será. Não juegues com tu eternidade. Hoy, quando escuchéis a voz de Deus, não endurezcáis vuestros corazones. E a última reação? Versículo 33 diz que Pablo salió de meio de eles. Versículo 34: algunos varones creyeron e se uniram a ele, entre eles Dionísio, el Areopagita, e uma mulher de nome Dámaris, e outros com eles. Es decir, a primeira reação, burla; a segunda, irrelevância; e a terceira, creer. Alguns creem, hermanos. Não é esse o maior milagre de Deus na história da humanidade? Não é esse dizer a um muerto, vives, e o muerto vive? Porque esse é o mistério de la predicação. Dizer a um muerto, muerto, tienes que vivir, muerto, tienes que vivir. E o muerto, por um milagre de Deus, recebe o Espírito de Deus, por la graça de Deus, e o muerto diz, então, agora sim, eu creio em Jesus. E o muerto passa de la muerte à vida. Creer. Aí começou a igreja em Atenas, com essa gente que creyó e disse: nós creemos em esse Jesus, estamos com Ele e lhe seremos fieles. Então, hermanos, mientras algunos burlan, mientras outros têm o mensaje por irrelevante, algunos creem. Eu les pergunto, já estou terminando. Eu les pergunto: em qual de estas contestações estáis vosotros al dia de hoje? ¿Sois de los que burlan? Pues sigue burlando, porque no dia del juicio nadie burlará. É usted de esos que dizem: vale, pues mira, esse mensaje me parece interessante, pero bueno, me ocupo ya de muitas coisas, luego si me dá tempo, vou a ter mais atenção a esse mensaje. Cuidado, não juegues com tu eternidade. Ou quizás somos nós de los que estão no versículo 34. Algunos creyeron, algunos passaram de la muerte a la vida, algunos passaram del infierno al cielo, algunos passaram de enemigos a hijos de Deus. E esse é o maior milagre que se pode produzir, em minha opinião, na história e em nossas vidas. Hermanos, como disse antes, a Europa de hoje, hedonista, epicúrea, a Europa de hoje, consumista, a Europa de hoje que adora seu próprio corpo, tem que seguir recebendo esse mensagem de Deus, o Evangelho de Deus. Deus é o Criador. A idolatria tem que ser denunciada. A necessidade de arrependimento em Jesus é algo imprescindível. E a los que predicam o Evangelho, esperar distintas reações a ele. Que Deus nos bendiga muitíssimo, hermanos, e que sigamos aqui em las Escrituras, porque não há donde correr enseñanza si queremos seguir sendo creyentes en el Señor, fieles al Señor en la Europa del siglo XXI. Amén.